Saludos y bendiciones. Este video es acerca del matrimonio. No solo vamos a leer la definición que nos da la Biblia acerca del tema, sino que vamos a analizarlo, vamos a analizar diferentes definiciones que se utilizan en la vida cotidiana, vamos a ver cómo se desvían de la definición original y vamos a observar puntos de quiebre en los cuales al desviarnos de la definición original se crean ciertos problemas en la sociedad. La misión del maligno es acabar con la humanidad, o en su defecto, degradarla. Y para hacer eso, lo mejor que puedes hacer es degradar la sociedad. Y así como la familia es la base de la sociedad, el matrimonio es la base de la familia. Al momento que destruyes la definición de matrimonio, estás destruyendo a la familia y estás destruyendo a la sociedad. Y seas creyente o no, podrás observar ciertas cosas que a lo mejor siempre han ocurrido, pero que hoy en día han sido permitidas. Y pudiéramos citar temas como desvivir niños o matrimonio entre herramientas iguales. Entonces vamos a proceder a analizar la definición que nos da la Biblia. En Mateo y en Marcos leemos lo siguiente: los fariseos hacia Jesús. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron pues: ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Esa respuesta de Jesús no es sacada de la manga, no es inventada en el momento, sino que cuando Él les dice en el principio no era así, les está llevando al libro que se llama Principio. Pero hoy en día no tenemos un libro en la Biblia que se llama Principio, le llamamos Génesis. En hebreo, ese libro se llama Bereshit, el cual significa principio. Entonces, cuando Jesús les dice en el Bereshit, en el principio, no era así, les está diciendo: vayan y lean el principio. Génesis 2:24 nos dice: por eso el hombre dejará la casa de su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, nos está dando la respuesta que estaba desde el principio. Ustedes nunca debieron de haberse desviado de esta definición. Y sin embargo, Moisés, por la dureza de sus corazones, les permitió divorciarse. Pero ese no es el diseño de Dios. De modo que los fariseos venían con una jactancia: mira, obsérvame, mira cómo ando con mis manos muy rápido. Y Dios literalmente les pone los pies sobre la tierra y les dice: ¿y si intentas con las piernas, no crees que irías más rápido? Entonces es el hombre jugando a hacer las reglas y Dios poniendo en su lugar al hombre diciéndole: estas son las reglas. Entonces, cuando analizamos esta definición, lo primero que podemos observar es la definición de casados. Casa de dos. Que sin entrar en machismo, simplemente volviendo a la definición original, el hombre deja la casa de su padre y su madre porque el hombre es la cabeza de la familia. El hombre es el que tiene que proveer y dirigir y cuidar. Entonces, el hombre tiene que hacerse su propia casa. Dejar la casa de su padre y de su madre no significa que ellos ya no son su padre y su madre, siguen siendo su familia, pero el hombre debe de crear su propia familia, porque si el hombre se uniera con su mujer y vivieran bajo la casa de sus padres, entonces no sería bajo las reglas de ellos, sería bajo las reglas de sus padres. Entonces tú tienes que salir de la casa de tus padres para crear tu propia familia, tú como hombre. Entonces el hombre deja la casa de su padre y se da por entendido que esto está conectado con la siguiente parte de la definición. La siguiente parte de la definición es: serán una sola carne. No voy a entrar tanto en detalle ahorita lo vamos a ver, pero se da por entendido nuevamente que en el momento que tú estás viviendo con una mujer, todo el mundo entiende, o lo entendía en ese momento, a que detrás de esas paredes ya ocurrió algo más que simple convivencia bajo un mismo techo. Si alguien les preguntara: oye, ¿vives con esa mujer? Sí. ¿Tu mujer vives con ese hombre? Sí. ¿Y no ha pasado algo ahí?
No, 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 simplemente compartimos cuarto, ¿sí? Eso en la antigüedad no sucedía. Se daba por entendido que si el hombre dejaba la casa de su padre y curiosamente en su misma casa vivía una mujer, todo mundo sabía que efectivamente ya había pasado algo más que simple convivencia. De modo que la siguiente parte de la definición, que es se harán una sola carne, va ligada. Hoy en día tú puedes decir, bueno, vivo con una amiga, simplemente nos compartimos la renta, ella trae a su novio, yo traigo a mi novia y lo vemos normal. Pero para evitar salirse de la definición de matrimonio, no daban pie en la antigüedad a ese tipo de situaciones. Tú no podías como hombre vivir a solas con una mujer, ni una mujer vivir con un hombre. El punto era que no hubiera un matrimonio el cual estuviera bajo un compromiso previo. No es simplemente de la noche a la mañana irme a vivir con mi amigo o con mi amiga, sino que hubiera un compromiso, como lo veremos también más adelante. La siguiente parte de la definición, que repito, va completamente ligada a irse a vivir juntos, es los dos serán una misma carne. Y esto pudiéramos entender tornillo con tuerca, ¿sí? La unión física entre las dos partes hacen uno. Los dos serán una sola carne. Pero esta es la definición inicial. La razón por la cual te vuelves una sola carne con una persona, físicamente hablando, es para que posteriormente los dos sean una sola carne. De los dos nacería un hijo. Y de ahí viene la definición de matrimonio, condición de ser madre. De modo que si hoy en día los políticos aprueban una ley sin razonar acerca de vamos a permitir que herramientas iguales se casen, esas herramientas iguales no pueden concebir un hijo. Los dos pueden ser una carne físicamente, pero los dos nunca podrán tener una sola carne, una descendencia. Entonces no cumplen con la definición del término matrimonio. No puede haber un hijo. Esa es la base de la sociedad. Y si nosotros no cumpliéramos con esa definición, la sociedad se quedaría en 2 o 3 generaciones. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que en una generación el 50% de las personas decidió salir del closet y decir voy a juntarme con una herramienta igual. Esa generación ya no va a tener hijos. En la siguiente generación, ya que la población disminuyó, al final de cuentas, de ese 50% que quedaba, el mismo 50% dice, yo también decidí salir del closet y voy a unirme con herramienta del mismo tipo. Esa generación ya no va a tener hijos. Esa generación dejó de existir. Los que quedan a su vez, si tomaron la misma decisión, tomaron la misma decisión a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Estamos hablando que en pocas generaciones el número de personas disminuiría drásticamente. ¿Por qué? Porque ya no se puede tener hijos. Podemos, sí, jugar a ser Dios y tener hijos de otras formas, ¿sí? Adoptando hijos de otros matrimonios que por la falta de entendimiento del compromiso que debían de tener al casarse, tuvieron hijos y los dejaron abandonados. Entonces estas parejas vienen, las toman, pero les inculcan indirectamente la misma ideología. Te puedes unir en matrimonio con alguien que comparta la misma herramienta que tú, lo cual conlleva a que esa generación tampoco tenga descendencia. Sin salirme tanto del tema, yo creo que quedó claro. Al decir dejará la casa de su padre y su madre, se da por entendido, esta pareja va a tener relaciones, van a ser una sola carne, que es el significado inicial, y posteriormente tendrán descendencia, que es el objetivo final. Pero todo esto es en base a un compromiso y al amor, porque ese compromiso lo hiciste bajo amor y el amor te llevó a hacer ese compromiso. Hay una historia acerca de los niños en los cuales el niño viene con una galleta y le dice a la niña, ¿te quieres casar conmigo? La niña, no sabemos si porque le gustaba el niño o simplemente porque quería la galleta, le dijo, sí, agarra la galleta y se la come. Unos sacerdotes judíos lo ven y le obligan al niño a darle una carta de divorcio a la niña.
lo cual tú dirías, qué exagerado. ¿Pero por qué es exagerado? Si me preguntaran a mí, si nos basamos en esta decisión bíblica, estamos hablando de que sí, efectivamente, es exagerado. Y la razón por la cual es exagerado es porque los niños no han tenido relaciones, ni la van a tener, no viven juntos y no pueden tener descendencia. Es por eso que nosotros estamos viendo esa escena y decimos, qué exageradas estas personas, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, ellos no están haciendo algo realmente tan mal porque hubo un compromiso, que este es el punto que le podemos, entre comillas, anexar a la definición que nos da la Biblia. Y no es porque le estemos agregando a la Biblia, sino porque Dios en su sabiduría o Dios en su plan para el matrimonio, este punto se daba por entendido. Si tú te vas a unir con alguien, es por amor. Y por amor haces un compromiso con esa persona. Y no vas a romper ese compromiso porque estás enamorado de ella. Por otro lado, puede haber un compromiso que fue forzado, pero por ese compromiso y tu calidad y por tu honor como persona, tú no rompes un compromiso. Y llegas a un punto en que dices, yo me comprometí contigo. Tal vez no eres la persona a la que yo quería, pero al final de cuentas yo me comprometí contigo y eso me lleva a amarte sí o sí. ¿Forzando el amor? Sí. Amar al prójimo como si fueras tú mismo. No importa que no sea de tu estilo, no importa que sea de tu agrado, tú tienes ese compromiso de amarlo no porque sea perfecto para ti, sino porque tú tampoco eres perfecto. Entonces, él se comprometió contigo y tú te comprometiste con él. Aquí hay una frase que se me ocurrió hace unos días y que pienso agregar porque va al tema. El amor, según la Biblia, es dar sin esperar nada de cambio. El amor todo lo entrega. De modo que nosotros hoy en día no sabemos amar, no sabemos dar, porque esperamos algo a cambio. Pero tampoco sabemos recibir, porque esperando no tener que devolver nada a cambio. Recapitulando, si el amor es dar sin esperar, hoy en día nosotros no sabemos amar, ni para ida ni para vuelta. De modo que, volviendo al tema de un matrimonio forzado, que hoy en día, cuando menos en México y en muchos otros países, es un caso muy extremo. Pero si aún así sucediera, si tú ya hiciste un compromiso, tú buscas ser la persona que esa otra persona esperaba. Y esa persona a su vez busca ser la persona que tú esperas. De modo que tú das de ti y esa persona da de sí a la vez. No porque esa persona era perfecta desde el inicio, porque nadie es perfecto. Y aún en el matrimonio nunca vas a ser perfecto. Pero si ambas personas honran el compromiso, buscan ser esa persona esperada para su pareja. Y yo creo que con esto ya queda más claro. El matrimonio en esta tierra, en este mundo, es un simbolismo o una figura del matrimonio con Jesucristo en un futuro. De modo que cuando nosotros tenemos problemas maritales, alguien está haciendo algo que no me agrada dentro del matrimonio, nosotros, en lugar de molestarnos con esa persona y empezar a pensar en romper el compromiso que ya estaba establecido y en el cual ya hubo una unión e incluso ya hubo una descendencia, en vez de estar pensando romper esa familia, deberíamos estar pensando, y yo no he roto reglas para con Cristo, que es mi esposo futuro, por así decirlo. Nosotros como iglesia, como creyentes, somos la novia del Cordero. Jesús se va a casar con nosotros. Y si nosotros en nuestro matrimonio físico en la tierra estamos pensando cualquier pretexto para romper nuestra relación, asimismo Jesús puede buscar cualquier pretexto para romper nuestra relación con Él. Es por eso que nosotros debemos perdonar. ¿Cuál es la única situación en la cual Dios te dice, el único motivo por el cual tú puedes divorciarte es caso que tu pareja fornique? Que vendría a ser lo equivalente a que si tú adoras a otros dioses y no a Yeshua, el Dios de Israel, entonces ahí Yeshua no tiene ninguna obligación para contigo de seguirte considerando su novia, su iglesia. ¿Por qué?
porque tú adoras otros dioses. Tú estás rompiendo el compromiso. Tú estás adulterando, como dice en el Antiguo Testamento, con la piedra y con la leña. No quiere decir que tienes relaciones con esos materiales, sino que adoras otros dioses. Recapitulando la definición bíblica, el hombre deja la casa de sus padres, crea su propia familia, se une carnalmente con su mujer y tienen descendencia. Pero esto basado siempre en amor y compromiso. El compromiso te va a llevar al amor y el amor te va a llevar a comprometerte. Si estás en un matrimonio, estás unido con una persona, pero no tienes un compromiso, tu matrimonio está destinado a derrumbarse. Ahora pasaremos a analizar las definiciones que las personas usan cotidianamente con respecto al matrimonio, las cuales están desviadas de la definición que la Biblia usa. Mismo los cristianos te dicen que estás casado hasta que firmas el papel, siendo que en la definición que Jesús nos da, que es la que nos da Génesis, a su vez en un principio, no te habla de eso. ¿En qué se basan entonces los cristianos? Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, si tu gobierno te está diciendo, firma un papel y ante mí estás casado, nosotros como cristianos, cumpliendo con Romanos 13, debemos de firmar un papel para estar casados. Sin embargo, no estamos cumpliendo la definición de estar casados. Estamos cumpliendo con Romanos 13. Hacer caso a las leyes de los hombres. Entonces, si la ley del hombre me dice, ya puedes desvivir a una persona, ¿esa ley es correcta? No. Entonces, nosotros tenemos que tener ese criterio y ese análisis y pensar si realmente el gobierno está tomando una decisión en base a Dios o está tomando una decisión en base a la mayoría del Congreso dijo. ¿Y lo analizaron? No, ni siquiera lo pensaron, como en el matrimonio entre herramientas del mismo tipo, ¿sí? Simplemente unos pensaron que estaba bien, otros pensaron que estaba mal, la mayoría dijo está bien para mí y se aprobó. Entonces, tanto porque no nos podemos guiar de las leyes que se aprueben por parte del gobierno, como porque esa definición o este cumplimiento de Romanos 13 no está cumpliendo la definición de matrimonio, repito, sino está cumpliendo con la ley del hombre como lo establece la Biblia. Entonces, ¿estás cumpliendo con la Biblia? Sí, pero no con la Biblia en lo que concierne a la definición del matrimonio, con respecto a cumplir la ley del hombre, no con respecto a cumplir los requisitos del matrimonio, porque si un matrimonio es simplemente por firmar un papel, yo firmo un papel hoy, estoy casado, tengo relaciones, es legal y mañana lo rompo. Me caso con alguien más, firmo otro papel, tengo relaciones, puedo tener hasta hijos y mañana rompo el papel y ya no estoy casado. ¿Ves cómo esta definición no cumple con las consideraciones que Dios ya había previsto para evitar que un niño quede sin padre y madre, que un niño quede en la calle, que un niño sea desvivido? ¿Sí? Estas leyes amparan a una de las partes en caso que haya una separación, él pueda obtener una indemnización. O incluso si no hubiera una separación, amparan a una de las partes para que ésta obtenga los beneficios que conlleva el estar unido a la otra persona. Pero repito, no es el significado de estar casado, es darle una protección, es cumplir con Romanos 13 y a su vez es dar testimonio ante la ley, ante el gobierno y ante las demás personas que fueron testigos de esa unión, que efectivamente esa unión, ese compromiso se está llevando a cabo. Porque si yo me voy de un día para otro a vivir con una mujer, repito, se da por entendido que algo está pasando detrás de las puertas o detrás de las paredes, una unión. Pero ¿quién es testigo? ¿A quién le consta? No sé. Si caso los vecinos que los ven entrar y salir juntos todo el tiempo, pero no saben si algo pasó realmente. Aquí estamos dejando en claro, sí, algo está pasando aquí. Nos estamos uniendo físicamente, en compromiso y legalmente. Esta definición de matrimonio es correcta, pero no es completa. Porque, repito, solo está certificando y dando testimonio de esa unión. No es la unión como tal.
Si yo vivo en Francia y alguien con quien yo firmo un papel vive en México y nunca nos vemos, no vivimos bajo el mismo techo, no tenemos relaciones entre nosotros, incluso tenemos relaciones cada quien con diferentes personas por su cuenta, ¿de qué sirve el papel? ¿Sí? Entonces, no es la definición de matrimonio, es dar fe del compromiso del matrimonio que se había efectuado anteriormente. Y ya para aclarar con un ejemplo, en alguna ocasión, platicando con una mujer, me menciona, tuve un hijo con una persona, pero esa persona realmente nunca creí que fuera para mí. Nunca quise hacer un compromiso con él, simplemente él me ayudaba, era mi peor es nada, estaba ahí cuando lo necesitaba, entonces pues tenía relaciones con él, tuvimos un hijo, pero en realidad yo siempre supe que no era para mí, nunca quise casarme con esa persona porque no cuadrábamos, nuestras formas de pensar eran distintas. Entonces, esta persona se está yendo por el tema, llámese legal o el tema religioso. No hubo una ceremonia religiosa, no firmé nada, entonces no estoy casado. Pero sí tuve relaciones con esa persona y tuve incluso un hijo. Entonces, ¿qué más casado quieres estar? ¿Ves cómo al cambiar la definición de matrimonio destruiste una familia? Formaste y destruiste tu propia familia. Y eso conlleva a problemas a corto, mediano y largo plazo, porque ya hay una descendencia. Y esa descendencia sufre los daños de esa ruptura. Hay que analizar bien qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros para que no cometamos esos errores. En dado caso, y volviendo a este mismo ejemplo, a esta persona, si ya iba a tener relaciones con esta persona, con el riesgo de tener una descendencia, lo cual al final sucedió, le hubiera sido mejor firmar el papel que los juntaba legalmente para que ella pudiera reclamar cualquier derecho, cualquier indemnización por parte del gobierno cuando esta persona decidiera separarse o cuando ella misma decidiera separarse. Y sin embargo, dicen, no es la persona para mí, yo no quiero firmar nada, pero sí tengo descendencia. Cuando debía de ser, bueno, si voy a tener relaciones con esta persona y puedo llegar a tener descendencia con esta persona, mejor es juntarme con él, definitivamente, hacer un compromiso con esa persona, firmar el papel y buscar ser la persona que él espera y él a su vez se compromete a ser la persona que yo espero. Esa persona que me protege, esa persona que está cuando lo necesito. Vemos qué importante es analizar la definición que Dios nos da, la cual, si nosotros siguiéramos, evitaríamos este tipo de situaciones en las cuales ya una familia se ha fracturado por la falta de entendimiento de ambas partes. Otra definición que se da es básicamente la fiesta. No estás casado porque no hay fiesta. Nuevamente, así como la ley, la fiesta es testimonio. Todos los invitados a la fiesta son testigos de que hubo una unión. De modo que todavía en algunas culturas, a mitad de la fiesta, se paraba el baile y decían, ok, es momento de ¿qué? Consumar el matrimonio. El hombre pasaba a una sala con la mujer, tenían relaciones y con eso te estabas consumando el matrimonio. Los dos están haciendo una sola carne y todos son testigos. No todos a lo mejor estuvieron en el cuarto observando, pero ellos vieron cómo los dos fueron bajo un mismo techo, tras la misma pared, y todos, al igual como dejar la casa de su padre y su madre e irte a vivir con una mujer, él se está yendo tras 4 paredes a solas con una mujer, todo mundo entiende qué es lo que está pasando, salvo los niños. Entonces, en ese momento estás consumando el matrimonio. La fiesta es el testimonio, todos testifican que se llevó a cabo ese matrimonio. No es el matrimonio en sí, el matrimonio es el acto que se realizó tras esas 4 paredes, de la cual todos fueron testigos. Entonces, ¿no debo hacer fiesta? Puedes hacer fiesta si quieres. Si ya firmaste un papel, pues la fiesta está por demás.
ya hay testigos y ya estás bajo la ley. Jesús fue a una fiesta, claro, la fiesta de Caná, y no solo fue a la fiesta, dando testimonio de esa unión, sino que aparte puso el vino. Entonces, ¿qué más razones quieres para hacer una fiesta? ¿Pero la fiesta es el matrimonio? No. Otra definición que la gente utiliza para el matrimonio es la ceremonia religiosa. Muchas veces cuando dicen me voy a casar, muchos piensan en la ceremonia religiosa, no piensan en la firma y no piensan en, vas a tener relaciones con alguien. Piensan en una ceremonia donde hay un sacerdote que está testificando, entre comillas, ante Dios, que ustedes se están uniendo ante Dios. Todas las personas que han tenido relaciones se han casado con esa persona en su momento. Y si han ido de fiesta y han tenido relaciones con esa persona, se casaron con esa. Y tuvieron otra fiesta y tuvieron relaciones con otra persona, se casaron con esa persona. ¿Qué más unido quieres estar? Y sin embargo, al darle más importancia o más peso a una ceremonia religiosa, estás cambiando nuevamente la definición del matrimonio. Tú crees que no estás casado porque no ha habido una ceremonia religiosa. Tú crees que no estás casado porque no has firmado nada. Cuando ya te uniste a esa persona, ya te casaste con él o con ella. No vives con ella porque no hay un compromiso, pero ya hubo una unión, ya fueron una sola carne y en muchos casos la sola carne, físicamente hablando, creó una descendencia, una sola carne. Entonces, ¿qué más casado quieres estar? La ceremonia religiosa vendría a ser únicamente manutención del sacerdote. En la fiesta de Caná nuevamente, ciertamente había un religioso en la fiesta, el que había casado a la pareja ante Dios. Pero ciertamente la unión se da con o sin religioso como testigo. Ya todo el pueblo estaba como testigo. Y los asistentes de la fiesta estaban como testigos. Y bajo ese mismo concepto, si una pareja es casto y virgen, nunca han tenido relaciones, hacen todas las cosas bien, no tienen relaciones con alguien más, firman su papelito, hacen su fiesta, hacen su ceremonia religiosa y antes de la consumación, alguno de los dos muere, es asesinado, poniendo un ejemplo. Esas personas estuvieron casadas, ante la ley sí firmaron. Puede ser que tuvieron la fiesta religiosa y en la fiesta religiosa lo mataron al hombre. Nunca firmó. Ante la ley nunca estuvo casado porque nunca firmó ante la ley. La ceremonia religiosa se estaba realizando cuando lo mataron, de modo que ante Dios, entre comillas, nunca estuvo casado. Y no tuvieron relaciones sexuales, entonces no estuvieron casados. Por el contrario, si tuvieron relaciones sexuales y luego la boda religiosa y en ese momento lo matan, ya estaba casado, independientemente que la boda religiosa no se llevó a cabo o se quedó a medias. La firma no se había realizado, de modo que ya estaban casados, unidos físicamente, independientemente de que no hubo testigo legal y la persona que quedó viuda no puede reclamar ante la ley ningún derecho como casados. ¿Por qué? Porque lo mataron antes de que firmara, pero ya habían tenido relaciones, ¿sí? En ese momento la persona es viuda porque estaban casados, habían sido una misma carne. Y mucho más si habían tenido descendencia y lo mataron antes de la ceremonia religiosa o antes de firmar. Es ahí como nuevamente nos damos cuenta que tanto la firma como la ceremonia religiosa como la fiesta no son la boda en sí, son el testimonio ante diferentes círculos sociales de lo que ellos ya hicieron en privado, su unión, su matrimonio. Y aquí llegamos al punto de quiebre, la definición que lo cambió todo, la definición que nos ha hecho errar sin que ni siquiera nos demos cuenta del por qué. Fornicar. Nosotros tomamos como fornicar el hecho de comerse la torta antes del recreo, tener relaciones antes de casarse. En esa definición estamos en automático destruyendo cualquier idea de pensar que el tener relaciones es casarse.
Porque estamos diciendo, tienes relaciones antes de casarte, estás fornicando. Entonces, el tener relaciones no es casarse, ¿sí? Cuando ya hemos visto a lo largo de este video que sí, tener relaciones es casarse. Pero al cambiar la definición de fornicar, estamos cambiando a su vez la definición de matrimonio. De modo que podemos firmar un papel y no firmarlo, tener relaciones y luego romperlo, hacer fiesta y luego tener relaciones y luego divorciarme. ¿Por qué? Porque no estoy casado hasta que cumpla esos requisitos que nadie pidió, ¿sí? Esos requisitos no son la boda nuevamente. Y en el momento en que cambiamos la definición de fornicar, cambiamos la definición de matrimonio. Vamos a observar cuál es la definición de fornicar. Cuando tú buscas fornix, del latín formix, es una bóveda o un arco. A su vez, se relacionaba con un burdel y está ligado al verbo griego porneio, prostituirse, debido a que las prostitutas se reunían bajo los arcos, los fornices en Roma, o los fornix en Roma, de la cual también viene porneia, que es fornicación o inmoralidad sexual. Cuando tú analizas que fornicar realmente se refería a tener relaciones con una prostituta, tú puedes tener dos ideas. Tener relaciones con una prostituta es pagar por unirte con alguien o unirte con alguien sin compromiso, que en base a la definición que dimos al inicio es unirte con esa persona. Entonces, ¿te estás casando con una prostituta? Sí, pero sin compromiso. Nuevamente, las personas hoy en día salen de fiesta un fin de semana, se casan, se unen sexualmente con una persona y ellos dicen, solo estoy fornicando, no me estoy casando. No, te estás casando al fornicar. Pero cuando tú te casas sin compromiso, estás fornicando. De modo que, sobre todo esto para las mujeres, una mujer que está teniendo relaciones un fin de semana con una persona y un fin de semana con la otra y otro fin de semana con la otra persona o con la misma persona sin unirse, mejor le es cobrar. Si me doy a entender, a lo mejor suena algo fuerte, pero es la verdad. Si te estás uniendo sin compromiso, quedas desprotegida. Si tú tienes un hijo con esa persona, el hombre se lava las manos fácilmente, pero la mujer carga con el hijo. Y es ahí donde surgen los problemas de desvivir niños o familias desintegradas o familias donde no tienen padre o no tienen madre. Si entiendes esto, fornicar es casarte. Fornicar es unirte con una persona, pero sin compromiso. Es ahí donde los sacerdotes judíos que separaron a los niños o que hicieron que los niños se dieran carta de divorcio, estaban exagerando y a la vez no. ¿Por qué? Porque ellos le dieron valor a ese compromiso. Esos niños estaban comprometiendo realmente. Llámese que la niña, nuevamente, por la galleta o porque le gustaba al niño, pero estaba aceptando un compromiso. Ese compromiso vale más que un papel, que una fiesta o una ceremonia. De modo que aquí el problema con las prostitutas no sería el hecho tanto de que cobren por ello, porque muchas personas hoy en día van y tienen relaciones al azar y no cobran. El hecho que está mal tanto en prostituirse por dinero o en prostituirse sin dinero es la falta de compromiso. Esa falta de compromiso nos lleva a la desintegración de la familia. La desintegración de la familia nos lleva a la desintegración de la sociedad. Y es ahí como, creyente o no, tú estás siendo parte de un juego en el cual una mente superior, entre comillas, está desvirtuando los valores de los hombres y de las mujeres para que cometan actos contra el diseño de Dios. Y al cometer actos contra el diseño de Dios, atentan contra sus propias vidas, contra su propia descendencia, contra su propia alma. Entonces, esta es la importancia de entender los términos y no desviarnos por, la gente utiliza este término así, entonces es el término comúnmente aceptado, es el término correcto. No, analiza qué quiere decir ese término y analiza las consecuencias de seguir
cada una de estas diferentes definiciones que os he dado. Ahora vamos a pasar a otra definición, la cual no necesariamente está mal definida o mal entendida por la sociedad, pero sí tiene un significado más profundo de lo que normalmente la gente ve. Y es el adulterio. El adulterio es lo que tú piensas, estar casado con alguien, pero irte con alguien más. Pero vamos a observar que el compromiso vuelve a surgir dentro de esta definición. En Mateo 5:27 nos dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De modo que si tú estás casado y ves a otra mujer, dentro de ti, tú te imaginaste con esa mujer. Y a pesar de que no hubo una unión física, la cual ha venido a ser la definición de matrimonio durante todo este video, el compromiso toma aquí mayor relevancia, porque dentro de ti, en tu corazón, ya dejaste tu compromiso a un lado, imaginándote con otra persona que no es tu mujer, ¿sí? A lo mejor tú no estás casado y tú puedes decir: bueno, yo no estoy casado, no me he unido a nadie, yo puedo ver a cuantas mujeres yo quiera. Sí y no, porque la otra mujer pudiera estar casada. Y tú la estás observando, te estás imaginando con ella, estás tomando en tu mente a una mujer que no es tuya. Ver a una mujer y desearla es adulterar en tu corazón, que es equivalente o igual de grave que adulterar físicamente. Porque tú estás haciendo a un lado tu compromiso en caso que estés casado, o estás ignorando o haciendo caso omiso del compromiso que la otra persona ya tiene. Que si existe la posibilidad de que aunque tú no estés casado, esa persona sí lo esté, tú estás adulterando. Y el simple hecho de que Dios dice: si ves a otra mujer, estás adulterando en tu corazón, ¿por qué no dijo estás fornicando en tu corazón? Porque está confirmando lo que he dicho a lo largo de este video. Cuando tú fornicas, te estás casando. Entonces, si tú estás en la calle y ves a una mujer, te la imaginaste, fornicaste, o sea, te casaste. Y luego viste a otra y te la imaginaste también, fornicaste. De modo que si tú ya habías fornicado, entre comillas, en tu mente con una, con la otra estás haciendo lo mismo. Entonces, ya no tienes una esposa, ya tienes 2 o 3 o 4 o 5. Estás adulterando, repito. Ahí está usando Jesús el término adulterar porque te está dando fe y certeza de lo que te estoy diciendo es verdad. Tener relaciones es estar casado. Y si tú te casas con una y luego te casas con otra y luego te casas con la esposa de otro y luego la otra se divorcia y se casa contigo, están adulterando. Pero si esto solo ocurre en tu mente, estás adulterando en tu corazón. Pero recalco, no está usando el término estás fornicando en tu corazón. Estás adulterando porque viste a una y a otra y a otra y a otra. ¿Sí? Entonces, de ahí que nos dice más adelante, mejor quitarte el ojo y echarlo al fuego para no caer en el pecado, porque es un pecado grave el adulterio, siendo que sea físico o en tu corazón. Ya para finalizar con el punto del adulterio, dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a sus mujeres, como ya había sido dicho. Oye, es que mi esposo no baja la tapa del baño, me voy a divorciar. Ay, es que mi mujer no me hace mi sándwich cuando me voy a trabajar, me voy a divorciar. Es que mi marido no me lleva las pantuflas, me voy a divorciar. Ay, es que no le gustan los mismos programas de televisión, me voy a divorciar. Por la dureza de nuestro corazón, Moisés nos autorizó. No era la voluntad de Dios, pero se nos autorizó la carta de divorcio. Sin embargo, volviendo al tema del compromiso, si tú tienes un compromiso, buscas hacer cambios en ti y la otra persona busca hacer cambios para ti. Entonces, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿por qué nos está diciendo que salvo por causa de fornicación? Porque al fornicar con la otra persona, ¿qué crees? Ya se casó con la otra persona. Entonces, si tú tuviste un compromiso con una persona, estás casado y vas y te juntas con otra persona, ya
fornicaste con esa persona, ya adulteraste, te casaste con alguien más. Esa persona, si no estaba casada, ya adulteró porque tú sí estabas casado. Si los dos estaban casados, peor aún. Y todavía nos anexa, si llega a haber el caso en el cual alguien adulteró, se separó de ti, tú quédate sin casarte, porque si no, tú también adulteras por culpa del otro, ¿sí? Tú no tienes a lo mejor la culpa de que esa persona te haya traicionado. Tú cumpliste con tu compromiso, pero esa persona no. Pero al momento que eran ya una sola carne, él rompió el compromiso, te afecta también a ti. Entonces te dice o te manda no volverte a casar. Es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque estarías adulterando. Sin embargo, no es lo que la gente hace, mismo entre los cristianos. Y no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy dejando en claro qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que el hombre hace. Otro punto a mencionar es, en base a que somos una relación, un tipo, una figura, nuestro matrimonio en la tierra, con el matrimonio en el cielo que tenemos con Jesús, mismo la Biblia te dice, ¿acaso vas y ya habiendo estado unido te unes con una prostituta, vas y te casas con una prostituta? No. Asimismo, Jesús no se va a unir con alguien que no lo está siguiendo, con alguien que lo está traicionando. No te imaginas a Jesús casado con una prostituta. Y estamos hablando con una prostituta que sigue en activo, no con una que ya aceptó a Jesucristo y que ya hizo un cambio en su vida, ya hizo un compromiso con Jesucristo de no volver a adulterar. Entonces, básicamente, es otro versículo que quería plasmar aquí para que no pasara desapercibido. Y recordando lo que mencioné hace un momento, nuestro matrimonio es una figura del matrimonio y el compromiso que tenemos con Cristo. Así como es aquí en la tierra, nosotros vamos a estar casados con Jesús en el cielo. Si nosotros no podemos cumplir un compromiso con nuestra pareja, ¿cómo podemos esperar que Jesucristo sí cumpla el compromiso que tenga con nosotros? Y dices, bueno, Él es perfecto, Él no va a romper el compromiso con nosotros porque Él nos ama. Bueno, en el momento que tú estás rompiendo sus leyes, tú estás rompiendo el compromiso con Él. Y en el momento en que tú estás rompiendo el compromiso con la persona que estás casado aquí en la tierra, tú estás desobligando a Dios a cumplir cualquier compromiso que tenga contigo. Es de los pecados que hoy en día se han normalizado, porque todo mundo lo hace, pero no es la voluntad de Dios. Como comentario adicional que se me había pasado a grabar con respecto al adulterio, en la Biblia se nos habla de dos pecados específicos de David. Uno es el censo de los guerreros y el otro es su unión con Betsabé. David ya tenía varias esposas para ese entonces. Se daba por entendido que las esposas eran vírgenes en su momento. En el caso de Abigail, Abigail estaba casada con Nabal, pero Nabal muere e inmediatamente después David la toma. Entonces, todas esas ocasiones donde David se junta con varias mujeres, se da por entendido, repito, que eran mujeres que no tenían compromiso. ¿En qué momento cometió el pecado? Si ya es que tenía varias mujeres, en el momento en que toma a Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Urías estaba vivo y él la toma. Ese es el momento de quiebre. Ese es el momento donde realmente peca contra Dios, porque ahí comete adulterio. Se casó con una casada. ¿Qué hace David para borrar su pecado? Entre comillas, manda matar a Urías. De modo que sí, Urías estaba muerto, Betsabé ya no estaba casada. Entonces él podía tomarla. El problema no era tomar varias mujeres, siempre que esas mujeres no tuvieran esposo. El problema es que Betsabé sí estaba casada. Entonces aquí se puede observar la importancia del pecado del adulterio. Se puede observar cómo David sabía que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Fue su forma de deslindarse de ese pecado. Y asimismo nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué razón entonces los hombres pueden tener varias mujeres? ¿Y las mujeres pueden tener varios hombres? Mi respuesta sería no. No porque necesariamente la Biblia lo diga directamente, sino por una ley que aparece en el Antiguo Testamento.
Y la ley es la siguiente, Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Entonces, aquí se está hablando de plantas y cultivos. Sin embargo, el semen lo porta el hombre. Semen significa semilla. Así como un ranchero puede unir su caballo semental o su toro semental a varias yeguas o varias vacas, se esperaría que la cría de esa unión, de ese caballo que yo elegí o ese toro que yo elegí, va a salir como él. Es por eso que elegimos semental y no una matriarca o una matriz. Elegimos la semilla y la sembramos en diversas tierras. Dios, básicamente lo que entiendo que estaba haciendo aquí es agarrar a su semental David, Abraham, Jacob, todos los que tuvieron varias esposas para hacer que se reprodujeran más, esperando una buena semilla, una buena cosecha, ¿sí? de ese linaje. Entonces, es ahí donde esta ley toma un poquito más de sentido. Los hombres elegidos por Dios pudieran tener varias esposas y no hay pecado en ello porque Dios se los está permitiendo. Dios está sembrando su semilla en varias tierras. Pero sin embargo, la mujer, que es la tierra, no puede recibir diversas semillas. Es por eso que en la Biblia nunca se menciona, salvo en el caso de alguna prostituta o Jezabel, que era básicamente un tipo de bruja que corrompía a la sociedad. En esos casos podemos observar cómo esas personas cometían fornicación, visto de otra forma adulterio, y hacían adulterar a los demás. Pero en el caso de los hombres, no cometen pecado por reunirse con varias mujeres, cometen pecado al juntarse con una mujer que es de otro. Asimismo, Salomón sabemos que tuvo varias esposas, y el pecado por el cual nos dice la Biblia que se corrompió el pueblo no fue porque Salomón tuvo varias esposas, sino porque sus esposas eran extranjeras, adoraban a otros dioses, y al adorar a otros dioses, el pueblo empezó a adorar a otros dioses. El pecado no fue tomar varias vírgenes, el pecado fue la idolatría de los dioses que estas mujeres adoraban, siendo nuevamente extranjeras. Es un comentario adicional que grabé posterior, se los dejo aquí para analizar. Hay una frase muy conocida que es: el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y es efectivamente lo que la Biblia te dice. Dejas de estar casado cuando la otra persona te traiciona, porque él ya se casó con otra al fornicar con otra persona, pero eso te manda a ti a no volverte a casar. O no te cierra las puertas a perdonar a esa persona. Pero también la muerte es la otra salida que nos deja la Biblia con respecto a estar casados. Por eso Cristo tenía que morir. El pueblo de Israel era la esposa del Cordero originalmente. Entonces, una de las dos partes debe morir. En este caso, la parte pecadora debía morir, que es el pueblo de Israel, debía ser destruido para que Jesús pudiera casarse con alguien más. Pero lo que hizo Jesús fue morir para que la esposa Israel estuviera libre de pecado y libre para casarse nuevamente. Y ese es el momento en que Jesús resucita, cuando ellos pueden tomar la decisión de volverse a unir en matrimonio a Él bajo un nuevo compromiso. No el compromiso que ellos ya habían roto, sino el compromiso que se da después de que Jesús resucitó. Y a ese compromiso nosotros como gentiles, como no judíos, somos anexados. Si creemos en Jesucristo, nosotros nos unimos en matrimonio con Él. Nos comprometemos con Él. Somos la novia que espera al esposo, espera el retorno del marido. Pero eso pasó porque Él murió. Todo el mundo había fornicado con otros dioses, de modo que todo el mundo debía morir. Al momento de Jesús morir, Él es Dios cumpliendo sus propias leyes. La parte pecadora debía morir, nosotros, pero al morir Él, nos quedamos libres del matrimonio que teníamos previo. Ahora tenemos la oportunidad de seguir desviados del camino o unirnos nuevamente en matrimonio con Él. Entonces, a esa situación en la cual la muerte es lo único que nos puede separar o deslindar de un matrimonio, es lo que se hace alusión cuando Simeón y Leví matan a los que violaron a su hermana y cuando Absalón mata a su hermanastro, el que violó a su hermana. Se nos hace hincapié
de esas historias, porque ciertamente la persona que violó a Dina, la hermana de Simeón y Leví, ciertamente cometió algo terrible, pero porque le gustó Dina, posterior a violarla, fue e hizo, entre comillas, lo correcto, quiso corregir el error, que es a lo que cuando muere Israel le reclama a Simeón y Leví. En su ira mataron hombres. No solamente el hecho de que mataron al violador de su hermana, que era la única forma de librar a su hermana de la relación con el hombre que la había violado, sino que mataron a más personas, mataron a todos los hombres de esa aldea. Entonces, ese fue básicamente el disgusto de Israel, pero hago hincapié en que ellos hicieron lo único posible para deslindar a su hermana de esa persona, que es matarlo. Y es exactamente la razón por la cual Absalón mata a su hermanastro. Después de que viola a su hermana, lo mata, tanto por su ira o por su venganza, tanto por liberar a su hermana de la unión que ya tenía con su hermanastro, Amón. Entonces, básicamente es todo lo que podemos analizar, tanto en el caso de Dina como en el caso de la hermana de Absalón. Ellas no firmaron un papel, ellas como tal fueron violadas, ellas no querían un compromiso. Pero mismo la hermana de Absalón le dice a su hermano: ¿por qué me hiciste esto? Si hubieras pedido a nuestro padre que me entregara a ti, él hubiera aceptado. Y hasta cierto punto ella misma está diciendo: y yo misma hubiera aceptado. Pero me violaste, o sea, me hiciste algo mucho peor. Y aparte me estás rechazando. No solamente me quitaste la oportunidad de unirme a alguien que yo quería realmente, no hubiera objetado el unirme a ti porque el compromiso lo puedo hacer contigo como con otro. Simplemente el compromiso es mío. Yo hubiera sido tu esposa fiel, aunque no eras el que yo quisiera, aunque no fuera lo correcto, lo hubiera sido para ti. Pero me violaste y aparte me dejaste, me rechazaste. Me estás dejando sin la posibilidad de casarme con alguien más, con alguien que sí quisiera. Entonces ahí agravó todavía el pecado que había cometido ante su hermana. Y Absalón, la única opción que tuvo es matar a Amón para liberar a su hermana. Y su hermana, ya muerto Amón, podía en su futuro, no lo especifica la Biblia, pero ya podría haberse casado con alguien más. Pero bueno, algunos comentarios adicionales con respecto al tema que habla la Biblia y que si nos ponemos a analizar, ciertamente cuadran todos entre sí. La raíz del matrimonio es la unión entre las dos personas, pero esa unión es bajo un compromiso mutuo, el cual si no existe, el matrimonio nuevamente está destinado al fracaso. Y para finalizar, los dejo con una frase que también se me ocurrió en estos días. Así como el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, la muerte es hasta que el matrimonio nos separe. El matrimonio con Jesucristo es nuestra unión eterna con Él, de modo que casados con Él, la muerte ya no tiene poder. Es por eso que en muchos pasajes se nos dice que la muerte sería echada al lago de fuego. Entonces esa frase se me hizo muy curiosa y la repito. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe y la muerte es hasta que nuestro matrimonio con Jesucristo nos separe de la muerte. Espero que haya sido bendición este video, espero que reflexionen en él. Véanlo de nuevo si es necesario con la mente más abierta. No lo vean pensando que conocen los conceptos, sobre todo el de fornicación, porque como vimos es el concepto que cambió todo. Al malinterpretar ese concepto, malinterpretamos toda la voluntad de Dios. Nuevamente, espero haya sido de bendición. Saludos y hasta la próxima.